Ya. Ok. Bien, la clase de hoy día va a tratar sobre el finiquito. Entonces, primero, ¿qué es el finiquito? El finiquito es un documento, aquí dice, bueno, voy a leer, es un documento legal en el cual se debe realizar la liquidación de los beneficios sociales, reflejándose las particularidades del trabajador, es decir, sus datos personales, de la relación laboral y el motivo de la conclusión de la misma. Ese sería un concepto bien completo, ¿no? ¿Cuándo se da el finiquito? En la terminación de la relación laboral, y en este formulario se debe detallar todos los beneficios sociales que se le debe pagar al trabajador, y una vez firmada por el trabajador y el empleador se deben proceder al visado, ¿no? Plazo para el visado y requisito. El formulario de finiquito por el pago de beneficios sociales se debe llevar al Ministerio de Trabajo para su visado correspondiente en el plazo máximo. Aquí está María. Así, está bien. 90 días. 90 días. A partir de la fecha de pago. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que presentar? En este caso, como ustedes van a ser contadores o ya están trabajando actualmente como auxiliar contable posiblemente, entonces todos estos requisitos tienen que adjuntar para proceder al visado del finiquito, ¿no? Depósito de 20 bolivianos en el Banco Unión a nombre del Ministerio de Trabajo. Bueno, este es de Tarija, ¿no? De Santa Cruz es otro número de cuenta. Fotocopia del carnet de identidad del trabajador, nota de retiro voluntario del trabajador, o sea, una carta, ¿ya? De retiro del trabajador. Certificación de la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo, no adeuda a la Seguridad Social de largo plazo, contribuciones. Eso se refiere a los aportes de la AFP que tienen que estar al día. Extractos de aporte a la AFP del trabajador y fotocopia del ROE de la empresa, ¿no? El registro de los empleadores, ¿no? Entonces, todos esos requisitos tienen que adjuntar al formulario de finiquito y también con el depósito de los 20 bolivianos, y con eso ya el ministerio procede a realizar el visado, ¿no? Del finiquito, del formulario. En cuanto a los plazos de pago del finiquito, el plazo de los 15 días, dice aquí, es aplicable al retiro voluntario. Ello en aplicación al artículo 2 de Resolución Ministerial 44709 del 8 de julio de 2009, que dispone en caso de producirse retiro voluntario de la trabajadora trabajador o trabajadora, luego de haber cumplido más de 90 días, el empleador deberá cancelar la indemnización por el tiempo de servicio y los derechos laborales que correspondan en el plazo de 15 días calendario a partir de la conclusión de la relación laboral. Ejemplo, si el trabajador ha cumplido sus 90 días, por decir, entró en febrero, de febrero trabajó 3 meses seguidos, febrero, marzo, abril. Entonces, en abril, esta persona se retira, ¿no? El empleador se retira y desde ahí contando 15 días, ¿cuándo, ¿cuándo sería o cuándo se cumpliría los 15 días? Si está presentando el 30 de abril, se está retirando, ¿no? El 30 de abril. Entonces, desde ahí contando, 1 de mayo hasta el 15 de mayo, ¿ya? Tiene plazo la empresa de hacer efectivo el pago del finiquito, ¿no? Entonces, desde la fecha de presentación de la nota, de la carta, que podamos decirlo, ¿no? De retiro voluntario, hasta ahí, contando 15 días, tiene como plazo la empresa para hacer efectivo el pago, ¿no? Del finiquito.
Y hay otro punto, ¿no? En otro caso, el decreto número 28699 del 1 de mayo de 2006 dice de la siguiente manera: los despidos. En caso de producirse despido del trabajador, el empleador debe cancelar en el plazo impostergable de 15 días calendario el finiquito correspondiente a sus sueldos de vengado, indemnización, todos los derechos que correspondan, pasado el plazo indicado y para efecto de mantenimiento de valor correspondiente. Bueno, ahí sigue el empleador. En caso de que no cumpla con eso, pues tiene que pagar la multa, ¿no? La multa que corresponde al 30% del valor de su indemnización, ¿no? Eso lo hemos visto en un ejemplo anterior, ¿no? Hemos hecho un ejemplo sobre eso, en caso de que se pague la indemnización fuera de plazo. Entonces, lo mismo es lo mismo, se aplica en el finiquito, o sea, es lo mismo, sabemos que el finiquito, el formulario de finiquito, ahí se entra todo lo que es la indemnización, el retiro voluntario, el despido indespectivo, ¿no? Cuando la empresa decide despedir al trabajador. Entonces, ¿cómo se llama? El quinquenio, ¿no? Y bueno, esos serían los casos en que, todos los casos, digamos, que se pueden presentar o se puede llenar en el finiquito, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta para seguir avanzando? A ver, o yo les pregunto. A ver. Dice, qué pasa si no paga dentro de esos 15 días? O Ya. sea, Claro, si no paga dentro de los 15 días, si no se paga dentro de los 15 días que toma como plazo, entonces automáticamente la empresa tiene que ya incluir la multa, ¿no? La multa. Y esa multa es del 30%. Y además se tiene que hacer una actualización, ¿no? Eh, de esa multa, o sea, del total, digamos, ¿no? Del total, incluido la multa. Entonces hay que hacer una actualización y eso ya va a estar incluido también en la liquidación, ¿no? Más el 30%. A ver, yo les pregunto, ¿alguna pregunta más que tengan antes o yo les pregunto? A ver, Le hice una consultita. Yo la anterior tarea no la presenté ya, y tengo una duda. He visto que en la anterior tarea no entendí bien, pero Vanessa me ayudó un poco, ya, pero aún así no entendí bien. De la UFB, ya. que en este caso para esta última tarea no nos ha dado el año, cuántos años es, los meses y días, digamos. Entonces, según ya mis cálculos lo hice, ya saqué, digamos, cuánto es. Ujú. Pero las UFB, ¿de qué fecha tendría que tomar? No tiene fecha, a ver, un ratito, tal vez me equivoqué, a ver. De la anterior tarea, la semana 30. Ya, vamos a revisar un ratito eso, ¿ya? A ver, semana 30. Semana 30. A ver, puede ser que haya un error porque nadie ha presentado. A ver, Sí, yo no le 9, presenté, solo está el inicio de trabajo 11, ajá, aquí dice el 5 de abril del 2010. Entonces aquí ya tiene que asumir la UFB de esa fecha, ¿no? El trabajador Pedro Rivero ingresó a trabajar el 5 de abril del 2010. Es retirado en aplicación al artículo 16 de la Ley General del Trabajo el 11 de octubre de 2019, teniendo una antigüedad de calculo de los derechos que corresponden de acuerdo a normativa. Entonces, aquí hay que calcular qué tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo ha tenido desde el 5 de abril de 2010 hasta el 11 de octubre de 2019? Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es calcular el tiempo y tome en cuenta los últimos 3 meses. Entonces, aquí no se hace actualización.
No tiene que ¿no? ver aquí la actualización. Ah, ya. Hay un ejemplo que le mostré sobre esto en el avance mismo, ahí en el avance, sería bueno que lo revise. Ya. Y no necesita aquí la OFB, porque aquí no va a pagar multas. Aquí no, más bien se le va a descontar ¿por qué? Porque dice en aplicación al artículo 16 y en el artículo 16 indica sobre todos los hechos que sean motivo para retiro, ¿no? Para retiro del trabajador sin derecho a su último quinquenio. O sea, aquí seguramente debe tener como 2 quinquenios, debe tener, o sea, 10 años, ¿no? Entonces, el último quinquenio, a ver, 5 de abril de 2010 hasta el 2019, ajá, tiene un quinquenio cumplido, sería desde el 5 de abril de 2010 hasta el 5 de abril del 2015, ¿no? Hasta ahí sería un quinquenio. Y desde el 5 de abril del 2015 hasta el 5 de abril del 2020, ¿no? Hasta ahí sería el segundo quinquenio. Entonces, tomen en cuenta acá, el 11 de octubre de 2019, no se cumplió todavía el quinquenio, ¿no? No se cumplió todavía el segundo quinquenio. Entonces, todo eso que iba a formar parte del segundo quinquenio, automáticamente lo pierde, porque se está aplicando de acuerdo al artículo 16. ¿Ya? En el artículo 16 dice los motivos, ¿no? Ya sea por robo, por revelación de secretos industriales, ¿no? Entonces, hay varios casos ahí donde la ley le da, digamos, la potestad a la empresa de despedir. Pero aquí sí o sí le corresponde cancelarle un quinquenio, sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la ley también que cuando ya se ha cumplido el primer quinquenio, llamémoslo, ¿no? Si está a punto de cumplir 2 quinquenios, obviamente ya cumplió un quinquenio. Entonces, ese quinquenio no se lo puede descontar la empresa. O sea, ya se lo ganó, por más que sea despedido en aplicación del artículo 16, ya sea por robo, hurto, ¿no? Revelación de secretos industriales, ¿no? Por más que hubiese cometido eso, no lo pierde, ¿no? No lo pierde ese quinquenio, el primer quinquenio. Entonces eso es lo que tiene que hacer Esther, ¿no? ¿Quién me preguntó? ¿Esther? Sí, Lice. Sí, eso es lo Entonces que... no hay multa No, y tengo que aquí, hacer para un quinquenio, ¿no? ajá, tiene que hacer el cálculo del quinquenio. Sí, correcto. El Ya. primer, el primer quinquenio. El primer quinquenio. ¿Ya? Ya. Ya, Lice. Gracias. Esa era mi duda. Ya. Entonces, si seguimos avanzando. Eh, plazo de pago. Ya avanzamos esto, ¿no? El plazo de pago de 15 días. Ya, esto ya lo avanzamos. Plazo de pago, el siguiente, elaboración del finiquito. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer o tenemos que tomar en cuenta, paso por paso, para la elaboración del finiquito, primero los datos generales, luego la determinación del sueldo promedio, seguidamente la determinación de los beneficios sociales, luego las deducciones, o sea, los descuentos, luego la forma de cómo se ha cancelado, ¿ya? Si ha sido por cheque, si ha sido en efectivo, ¿no? Entonces ahí se tiene que poner esa información ahí. Y la parte de la aceptación, donde el trabajador está de acuerdo, ¿no? con el llenado del finiquito, ¿no? Entonces aquí vemos la primera parte, los datos generales. Aquí están todos los datos de la empresa como también del empleado, Ese, ¿no? ¿Sí? este, ¿la pantalla la está compartiendo o...? Ah, perdón, perdón, perdón. Pensé que la había compartido. Em, compartir pantalla. Ahora sí. Sí, ahora. Ya. Entonces voy a repetir.
Para la elaboración del finiquito, tenemos que seguir este proceso, ¿no? Primero vamos a llenar la planilla de los datos generales, que sería este de acá, ¿no? La planilla de datos generales, el nombre de la empresa, el nombre del trabajador, el estado civil, la edad, ¿no? La ocupación o el cargo que estaba ocupando, carnet de identidad, fecha de ingreso, fecha de retiro, el monto de la remuneración mensual, ¿ya? Esto tiene que ver con el contrato, ¿ya? Esto tiene que ser con de acuerdo al contrato, ¿no? El haber básico, ¿ya? Luego el tiempo de servicio, ¿no? Aquí dice 5 años, 3 meses, 8 días, ¿no? Entonces el tiempo de servicio. Luego tenemos la determinación del sueldo promedio, ¿ya? Eso está en otro apartado. Entonces lo tenemos aquí en el punto número 2, liquidación de la remuneración promedio indemnizable en base a los últimos 3 meses, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que anotar los últimos 3 meses, ¿ya? Si el trabajador presentó en, por decir, el 15 de mayo, por decir. El 15 de mayo presenta su carta de retiro, ¿no? Entonces, desde ahí cuenta los 15 días, ¿no? Pero, ¿qué meses va a tomar en este caso? Tiene que tomar los últimos 3 meses, pero los 3 meses completos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los meses? Sería abril, marzo y febrero, ¿no? Entonces, esos son los últimos 3 meses que tiene que tomar como referencia. Entonces, ahí tenemos. Ahora, aquí también dice, percibido en el mes, puede estar incluido el reintegro. ¿Ya? El reintegro, puede estar acá el bono de antigüedad, ¿no? O tal vez las horas extras, puede también aquí estar incluido, ¿no? En este caso aquí solamente tenemos remuneración mensual. Hay algunas empresas, bueno, hay diferentes formas tal vez particulares en el llenado. Hay algunos que directamente lo ponen aquí el total ganado, ¿ya? Directamente se lo ponen aquí el total ganado, total ganado, total ganado, pero hay otros que lo desglosan, ¿no? Le ponen aquí el haber básico, otros le ponen, bueno, el haber básico, después el bono de antigüedad, y si tiene horas extras, también aquí le ponen las horas extras, ¿no? Bueno, no he visto ninguna observación hasta el momento sobre esa parte. Si aquí ponen el total ganado, igual no he visto ninguna observación, ¿no? Al parecer es válido igual, ¿no? Lo importante es que el total ganado aquí, en los totales, tiene que ser igual a la sumatoria de los últimos 3 sueldos, ¿no? Los totales ganados. Entonces aquí tiene que sumar los 3 últimos sueldos, los totales ganados, ¿ya? Eso es lo más importante, que tiene que coincidir ahí, sí. Entonces, una vez que tenemos la sumatoria de los últimos 3 meses, los totales ganados, eso se divide entre los 3 meses y nos da el sueldo promedio, ¿no? Este ya sería el sueldo promedio de los últimos 3 meses. Luego también en el otro apartado tenemos la determinación de los beneficios sociales. Entonces, en caso de que sea un retiro forzoso, dice aquí en el inciso C, desahucio de 3 meses en caso de retiro forzoso, ¿ya? Entonces, se multiplica este sueldo promedio por 3 meses, ¿no? Y nos va a dar este monto. Luego tenemos el cálculo de la indemnización, que es por el tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso hasta la fecha de retiro. Entonces aquí tenemos, en el finiquito nos está indicando 5 años, 3 meses y 8 días. Entonces eso mismo aquí nosotros lo vamos a colocar. 5 años, 3 meses y 8 días. Entonces y ahí uno tiene que calcular el monto o la alícuota que corresponde en cada tipo de periodo de tiempo, ¿no? Por 5 años en la primera fila, por 3 meses en la segunda fila y por los días en la tercera fila, ¿no? Y la sumatoria de todo esto se coloca aquí, ¿no? En la última línea, donde están los días, ahí se coloca la sumatoria, ¿no? La sumatoria. Luego tenemos el aguinaldo de Navidad,
que si ha cumplido todo el año, pues sería un aguinaldo, un sueldo completo. Pero si tenemos, aquí en este caso solamente son 4 meses y 22 días, ¿ya? Entonces, el aguinaldo siempre se cuenta desde ese año, ¿no? Por decir, aquí se está retirando, ¿en qué fecha se está retirando? Se está retirando el 22 de mayo del 2016. Entonces, de ese año nosotros vamos a contar, del 2016 vamos a contar para el cálculo del aguinaldo. Entonces, aquí sería, ¿cuántos meses serían acá? Sería 5 meses, no, 4 meses, ¿no? ¿Cuántos meses sería, Jesús? Buenas noches, Jesús. ¿Cuántos meses sería acá para el aguinaldo? Si estamos contando solamente del año 2016, ¿cuántos meses Buenas contaría para noches. el aguinaldo? Buenas noches, Jesús. El aguinaldo, diga. Sí, sí, me dice que la fecha de retiro 22 de mayo del 2016 Ujú. y como fecha de ingreso tengo que tomar La fecha de ingreso 15 de está ahí, febrero ¿no? del 2011. Ujú. Para el aguinaldo se toma solamente por año, ¿no? Porque el aguinaldo se paga cada año, ¿no? Entonces no tenemos que Entonces tomar, ¿de sería, le dicen, dónde? para el aguinaldo, serían las duodécimas Las duodécimas, exactamente, las duodécimas, ¿no? Entonces solamente del año 2016 calculamos desde el mes de enero, ¿no? Desde el 1 de enero. Entonces desde enero vamos a calcular cuántos meses, de enero hasta abril, porque dice el 22 de mayo, entonces no se cumplió, ¿no? No se cumplió el mes de mayo, entonces serían 4 meses y 22 días. Entonces ahí tenemos que calcular las duodécimas para el cálculo del aguinaldo. En el caso de las vacaciones tenemos que calcular los días, ¿no? Los días. Aquí dice en relación a, ¿cómo se llama? A los periodos de vacaciones, ¿no? Si, por ejemplo, si son de, ¿cómo es el periodo? El, ¿cómo se llama? El periodo de vacaciones de 1 a 5 años son 15 días, a ver, no recuerdo bien, si me ayudan con eso. A ver, ahorita lo voy a encontrar. Si no me recuerdo bien eso. ¿Cómo es del periodo de vacaciones? Aquí tenemos. De 1 hasta 5 años son 15 días, ¿no? De los 5 años cumplidos. De 5, o sea, de 5 años más 1 hasta los 10 años cumplidos son 20 días, ¿no? 20 días. Y de 10 años en adelante son 30 días. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir calculando. Si aquí nosotros vemos que está más de 15 días, o claro, más de 15 días, a ver, 25,4. Entonces, seguramente está incluyendo de todo el año anterior más las duodécimas, ¿no? Está incluyendo todos los días que le corresponde del año anterior. Aquí como dice que son 5 años, entonces aquí debe ser de los 20 días del año anterior, ¿ya? Y la duodécima de ese año, ¿no? Del año 2016. Entonces ahí podemos interpretar de esa manera por qué se calculó esos días, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos todos esos datos, los sumamos y eso sería el monto de los beneficios sociales, ¿no? Luego tenemos la otra planilla, deducciones. En las deducciones, aquí dice el RCIVA, el 13%, ¿ya? 0,13 es lo mismo, ¿no? El 13%. Esto del 13% para las deducciones, dice acá, el RCIVA por vacaciones en finiquito. Sin embargo, las gratificaciones extraordinarias adicionales percibidas en caso de retiro o por cualquier otra circunstancia, en el presente caso, las vacaciones pagadas por retiro, constituyen ingresos grabados por el RCIVA, ¿ya? ¿Eso qué significa?
no solamente son las vacaciones que se puede deducir el RCIVA, también se incluye las primas, ¿ya? Pero en este ejemplo nosotros no vamos a incluir todavía eso, ¿ya? No vamos a incluir, como estamos todavía iniciando el año, no vamos a incluir esto, pero para que ustedes tengan conocimiento de que sí, en las deducciones se grava el impuesto del RCIVA para las vacaciones pagadas. Entonces, ¿qué significa? Si aquí vemos que se le está pagando, como dice, 25 días, y como sabemos nosotros que de 5 a 10 años, este trabajador entraría de 5 a 10 años, ¿no? De 5 a 10 años. Pero el año anterior tenía 4 años. Entonces, del año anterior, ¿cuántos días le debería la empresa? Le debería 15 días, ¿no es cierto? A ver, ¿me confirma? Zeneida, ¿está bien lo que le estoy diciendo? Del año anterior, en el año 2015, ¿cuántos años tendría el trabajador? Tendría 4 años, ¿no? Entonces, del año anterior, del año 2015, el trabajador, aquí estaría incluido los 15 días, ¿ya? Los 15 días, y el saldo, es decir, los 10 días, estaría calculándose dentro de los 4 meses y 22 días, ¿no? Ojo que las vacaciones se calculan de la fecha de ingreso, no del año redondo, ¿no? Sino se calcula de la fecha de ingreso hasta la fecha de retiro, ¿ya? Se toma en cuenta ese parámetro. Ahorita lo vamos a ver en la práctica, ya solamente como una explicación previa, ¿no? También aquí se puede colocar en deducciones, se puede colocar los anticipos de liquidación, los préstamos, ¿no? Eso también se puede colocar en las deducciones. Luego, en el otro apartado, tenemos la forma de cancelación, forma de pago en efectivo, cheque, banco, ¿no? Y el monto o el importe del total de la liquidación, ¿no? Y en la última parte tenemos la aceptación, donde el trabajador, ¿no?, acepta o está firmando en conformidad al monto que se está reflejando en el formulario, ¿no? Y también ahí, bueno, aquí firma el interesado, firma el gerente, y aquí en donde dice Ministerio de Trabajo es donde tiene que estar el sello del visado, ¿no? Aquí el sello de la empresa y el sello del visado por parte del Ministerio de Trabajo. A ver, vamos a pasar más adelante. Entonces esto nosotros ya lo hemos visto para el cálculo de la antigüedad, ¿no? Lo que tenemos que hacer para el cálculo de la antigüedad, bueno, tenemos que aumentarle una fecha, en la fecha de retiro le aumentamos una fecha más. ¿Para qué? Para que incluya la fecha de retiro, ¿no? Tenemos que aumentarle una fecha más para poder hacer el cálculo, ¿no? Luego, bueno, aquí está explicando a detalle, ¿no?, cómo se calcula el año primero, ¿ya? Primero el año 2018 menos 1998 me da 20 días, ¿no? O, perdón, 20 años. Luego procedo con el cálculo de los meses. Entonces, como yo aquí no me alcanza, por decir, 3 menos 5, ¿no?, me da un número negativo, entonces tengo que aumentarle un mes, ¿no? Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese mes? Voy a sacar, en este caso, del año tendría que sacarle, ¿no? Del año tendría que sacarle, entonces ya no me quedaría 20, me quedaría 19, ¿no? O sea, lo estamos haciendo aquí manualmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto le voy a pasar? Un año lo voy a expresar en meses, me va a salir 12 meses. Entonces, 12 meses más los 3 serían 15. 15 menos 5, nos queda 10 meses. Y luego en el siguiente, calculamos los días. En los días, sabemos que 19 es menor a 20, ¿no? 19, aquí 19, en la fecha de retiro es menor a 20 días. Entonces tenemos que prestarnos también un mes o 30 días del mes anterior.
¿ya? Entonces, si este estaba en 15 días, ¿en cuántos meses se va a quedar? Se va a quedar en 14, ¿no? Entonces, aquí tenía 10, entonces me va a quedar 9, ¿no? 9 me va a quedar en los meses. ¿Por qué? Porque me estoy prestando 30 días. Entonces, esos 30 días, los sumo a los 19, hago la diferencia, menos los 20, me va a dar 29 días. Entonces, se determina que el tiempo de servicio va a ser 19 años, 9 meses y 29 días. ¿Ya? Y luego también tenemos que calcular el sueldo promedio. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el tiempo. Una vez que nosotros ya tenemos calculado el tiempo, luego ya podemos proceder a calcular el sueldo promedio. Ya sabemos cómo calcular el sueldo promedio. Tomamos los últimos 3 sueldos anteriores, ¿no? Y los dividimos entre 3. Luego hacemos el cálculo de las vacaciones, ¿no? A ver, aquí dice, en caso de pago de vacaciones por terminación de la relación laboral, generalmente se paga una vacación completa, o sea, del año anterior. Van a ver de que no las tomó las vacaciones del año anterior, entonces se le tiene que pagar una vacación completa y las duodécimas, ya, que le corresponde en ese periodo o del año presente donde está presentando su liquidación, ¿no? Entonces va a quedar las duodécimas, digamos, ¿no? Luego también las duodécimas de aguinaldo, que es un sueldo promedio, ¿no? Un sueldo promedio por cada año, o digamos por el año, ¿no? El aguinaldo es un sueldo por año trabajado y se paga de enero a diciembre, ¿ya? Siempre de enero a diciembre se calcula el aguinaldo. Se considera la fecha del 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, y en caso de retiro, la fecha de retiro. Entonces ahí serían las duodécimas de aguinaldo. Entonces veamos un ejemplo, jóvenes. Vamos a ver un ejemplo. A ver, este de aquí. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí está la pregunta. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una pregunta. Dice, ¿no? Nombres y apellidos. Tenemos aquí los datos. Juan José Aramayo es el trabajador. Fecha de ingreso el 15 de abril del 2013. Fecha de retiro el 25 de abril del 2018. El haber básico es de 2.500. El tiempo de servicio lo estamos calculando aquí. El motivo de retiro es voluntario, ¿ya? Con preaviso. O sea, ¿qué significa eso? Que el trabajador presentó su carta de renuncia, ¿no? Presentó su carta de renuncia. Y como dice acá, con preaviso, seguramente lo presentó un mes, ¿no? De anticipación, con un mes de anticipación lo presentó. El sueldo promedio, haciendo los cálculos que vamos ahorita a sacar el cálculo, nos va a salir seguramente este monto, ¿ya? Entonces vamos a borrarlo ahí. Ahorita lo vamos a calcular. Entonces primero calculemos con la fecha. Dicen, ¿Sí? ¿Me ¿nos escucho? está compartiendo No le estoy el ejercicio? compartiendo. A ver, un No. ratito. Pensé que le estaba compartiendo. A ver. De nuevo voy a compartir. A ver. Ahora sí le sale. ¿Sí? Ah, ya, va a disculpar. Yo le di compartir. Parece que no le di compartir todo en general. Ya, entonces aquí, en este ejemplo, vuelvo a repetir, tenemos los datos, ¿no? Nombre y apellido, fecha de ingreso, fecha de retiro, el haber básico, ya que es el monto del contrato, ¿ya? El tiempo de servicio, que lo vamos a calcular enseguida, el motivo de retiro, voluntario con preaviso. Voluntario con preaviso, ya les expliqué, que es cuando presenta su carta de renuncia, su carta de retiro, y como dice con preaviso, seguramente con un mes de anticipación, ¿no? Con un mes de anticipación. El sueldo promedio, ahorita, enseguida lo calculamos. Entonces vamos uno por uno. Entonces el nombre, el número de carnet de identidad, estado civil, el cargo de auxiliar contable, fecha de ingreso el 15 de abril de 2013, fecha de retiro 26 de abril del 2018. Entonces colocamos aquí primero la fecha de retiro, fecha de retiro.